todos los días las barbaridades que Israel está cometiendo con los palestinos. Entonces, eso al final crea una frustración generalizada que hace que la gente responda y responda de otra forma. Déjame entrar en otro tema. Se ha construido, decía antes, la figura del Daesh como el malo de película por excelencia. Es decir, nadie con un mínimo de sensibilidad puede no estremecerse ante el Daesh. En cambio, la familia real española puede ir a abrazarse con los monarcas de Arabia Saudí, que no sé si hacen cosas menos brutales que las que hace el Daesh. Lo que pasa es que unos las hacen de manera legal y los otros las hacen de manera ilegal. Tiene muchos puntos de vista. El primero, que efectivamente hasta hace muy poco tiempo, como Arabia Saudí era el gran aliado, porque entre otras cosas se le infundía gran temor de que Irán en cualquier momento le iba a atacar y aprovechamos todos los países occidentales para venderle gran cantidad de armas, no había ninguna noticia sobre Irán negativa. Casualmente, desde hace 2 o 3 meses hemos empezado a conocer, o el gran público ha empezado a conocer, no los expertos, que efectivamente resulta que Arabia Saudí todos los años prácticamente decapitaba de modo legal a unas 200 personas por motivos que a nosotros nos parecen tan sumamente banales como puede ser adulterio o brujería. Pero voy mucho más allá, ya no solamente el Arabia Saudí. Aquí no nos llegan las noticias de lo que están haciendo las milicias chiíes o de lo que están haciendo los kurdos, pero en cambio si vemos los informes de Amnistía Internacional, acusan, por ejemplo, a los kurdos de estar masacrando pueblos enteros de árabes, vamos a decir árabes sunís, para distinguirlos de los kurdos, de sirios, pero también las milicias chiíes están haciendo las mismas barbaridades. Hay que pensar que la idiosincrasia de esos pueblos es la misma, no hay diferencia, eso pasaba exactamente igual en la guerra de Bosnia. ¿Usted se cree que había diferencia entre los serbios, los croatas y los bosníacos, los musulmanes, cuando habían ido al colegio juntos, eran amigos de la misma pandilla, hasta que alguien les empezó a polarizar por el tema religioso? Si es que venían exactamente del mismo fundamento. Y aquí está pasando lo mismo. Lo que pasa es que, como usted bien dice, nos hemos focalizado en el Estado Islámico, entre otras cosas porque es el enemigo a batir, y entre otras cosas principalmente porque ha cometido, evidentemente, atentados en Europa. Pero esos atentados son fruto ni más ni menos de esa guerra en la que nosotros también hemos querido estar inmersos, y ellos lo que están haciendo es proteger sus intereses que yo también coincido con Georgina, que son intereses básicamente regionales. Si hablamos del caso de Libia, también la historia militar nos demuestra que es algo típico abrir otro frente para distraer fuerzas, distraer la atención y conseguir un refugio seguro en caso de que se les termine de presionar en su propio territorio, como han intentado en Afganistán y de momento van fracasando, porque los propios talibán le están impidiendo que se asienten en Afganistán. Y también hay una cosa muy importante que ha dicho Ramón, y si me lo permite Juan Carlos, que es el tema de que no entendemos la idiosincrasia de estos pueblos. Estamos hablando de los pueblos más antiguos del mundo, que hace 8000 años Damasco ya era una ciudad, cuando aquí en España no teníamos ni poblados, o sea, en Europa no teníamos ni poblados. Es decir, que allí ya tenía hace 8000 años, había regadíos, había monumentos. Es decir, que es que nos llevan siglos. ¿Has planteado en alguna obra tuya que tienen como una inteligencia histórica, acumulada, absoluta, construida, que los europeos ni nos damos cuenta? Por supuesto. Primero, una mentalidad a mucho más largo plazo. Aquí somos tremendamente cortoplacistas, lo queremos todo ya, solucionado ya, inmediatamente. Ellos no tienen esa prisa en absoluto. Y luego la mentalidad, la astucia, uno de los principios, por ejemplo, podríamos decir, del ideario chiita, es el Kidman, que es la astucia, y además la astucia enfocada hacia el extranjero, hacia el externo, a tu familia, a tu mundo, a tu país. Es decir, nosotros no entendemos nada de lo que allí está pasando. Lo pasó exactamente igual en Afganistán. Como hablábamos, todos los informes de las personas sensatas decían, cualquier país que entre en Afganistán que sepa que va a fracasar. ¿Qué ha pasado con Estados Unidos? Hace menos de un año ha sacado a los talibán de la lista de las organizaciones terroristas porque tiene la obligación de la necesidad de negociar con ellos, que es lo que está intentando, porque sabe que si no hay otra solución en Afganistán. Y al final, no le quepa a usted ninguna duda, que no voy a decir con las milicias del Estado Islámico, pero con el concepto del Estado Islámico, con los que llevan las riendas del Estado Islámico, se terminará por negociar. Es que además en Afganistán esta guerra ya se ha perdido 4 veces. 2 los británicos en el 19, una vosotros con nuestra ayuda y nosotros ahora solitos. Claro. Es decir, y son los mismos errores y no se aprende de ninguna. Después, sobre Arabia Saudí hay un elemento muy interesante, es cuando el Daesh toma Raqqa. Daesh es un Estado, recoge las basuras, maneja las escuelas. Los libros de texto que utilizaba Daesh eran los libros saudíes. Claro.
No hay ninguna diferencia, excepto que unos tienen una monarquía feudal y el Daesh no reconoce esa monarquía feudal. Pero el resto es muy parecido. Y España es un vendedor de municiones muy importante a Arabia Saudí. Y esas municiones luego están acabando en Yemen y están acabando en Siria. O sea, que nosotros tenemos una responsabilidad y el gobierno español debería dar explicaciones en el Parlamento, o el Parlamento debería pedir explicaciones. Nos llevo la otra pregunta que quería haceros. ¿Quién está financiando al Estado Islámico, al Daesh? Porque alguien lo está financiando. El petróleo, Arabia Saudí, Qatar, que es distinto porque Qatar juega un papel completamente distinto. Y es muy interesante el papel de Qatar y Arabia Saudí, porque Qatar comparte con Irán una gran bolsa de gas. Qatar está jugando a otro juego. Es muy interesante el cambio estratégico que ha habido en la percepción sobre Irán. Irán eran los malos, los radicales. Resulta que la mujer está mucho mejor integrada en Teherán, va al colegio, va al fútbol, va a la universidad. En cambio, en el mundo suní... Algo que se han enterado los franceses, los italianos, menos los... no sé qué adjetivo utilizar, del gobierno español, que sigue insultándoles por política interna, doméstica, mientras que los demás están haciendo negocios con Irán. En fin, ellos verán qué hacen. ¿Querías plantear algo a la pregunta de quién está financiando? No solamente eso, también personas muy solventes dentro del mundo musulmán. Yo no voy a citar ningún país, sí es cierto, países donde se aplica un islam muy rigorista y todos podemos entender, pero también esas famosas ONGs, organizaciones caritativas musulmanas, que al final también les suministran, porque una vez más hay que entender por qué surge el Estado Islámico, dónde surge el Estado Islámico. El Estado Islámico, ya hemos visto el porqué de esos sunís postergados de la sociedad, tanto en Siria como en Irak, pero ¿dónde surge? Surge en Siria. ¿Y dónde surge? Surge en el norte de Alepo, en la frontera con Turquía. Es decir, lo primero que hay que entender, y ya creo que con eso cualquiera lo puede estar entendiendo, ¿y por qué surge precisamente en Siria? Porque en esas revueltas, que ya no son unas revueltas espontáneas como fue en Túnez en diciembre del 2010, evidentemente son unas revueltas que están perfectamente manipuladas desde el exterior, fomentadas y potenciadas, pero se dan cuenta que esos rebeldes no tienen capacidad para derribar a un gobierno fuerte, porque tiene un ejército fuerte, potente, bien preparado, numeroso, que era el ejército de Al-Assad, el gobierno de Al-Assad. Entonces a alguien se le ocurre la habilidad de decir, pues necesitamos a alguien, como pasó en Afganistán, alguien más dinámico, por así decirlo, que sea capaz de deponer a este régimen. Y a partir de ahí empieza el problema. Lo que pasa es que como sucedió con este otro monstruo que se creó, cuando tú creas un monstruo, el problema es que se puede volver también contra ti. Porque a partir de ahí es cuando, una vez que empiezan a tener éxito en Siria, los propios sunís de Irak les llaman y dicen, venid también a solucionarme mi problema, a ver si recupero alguno de mis privilegios y de mis derechos. Y es cuando entran en Mosul, y precisamente en Mosul... Muchos son iraquíes exiliados así. Eso es, pero además en Mosul, a principios del año 2014, no solamente porque tengan una fuerza o una motivación muy superior a un ejército iraquí absolutamente corrupto, sino también porque la gran parte de la mayoría del pueblo de Mosul, sunís, son los que también le llaman y le apoyan y terminan de expulsar ellos mismos a ese ejército sectario chiita del gobierno de Bagdad. Es decir, eso hay que entender esa composición, porque lo mismo, si no, no podemos entender exactamente qué es lo que ahí está pasando. Y también muy importante, ya con esto termino, es que el Estado Islámico es solamente un elemento más de los muchos que hay ahora mismo en ese escenario, solo un elemento más. Y yo me atrevo a decir, y en algunos casos a lo mejor no el más importante, porque ahí tenemos una milicia, la milicia de Jabhat al-Nusra, tenemos a Hezbollah combatiendo ya con operaciones convencionales, casi me atrevo a decir, de cierta alta intensidad en Siria. Es que hay militares del ejército, de alta graduación, del ejército iraní que están muriendo todos los días en Siria. Aunque Irán hay veces que no lo quiere reconocer exactamente, generales, coroneles. Quiere decir que está participando, hay mucha intervención internacional por parte de todo el mundo. Eso significa que la solución al conflicto no es tan sencilla, porque ahí o va ganando Arabia Saudí y los países del Golfo y el mundo suní, o se está imponiendo Irán. En Irak, que era el colchón estratégico que hasta ahora le ha servido a Arabia Saudí para protegerse de Irán, o está ganando, como digo, ese Irán que se está expandiendo en Irak, en Siria, en Yemen, y que está rodeando estratégicamente a Arabia Saudí. Es que hay un enfrentamiento muy importante, que no va a ser tan fácil ponerle coto, y desde luego no lo vamos a solucionar exclusivamente eliminando a los 30.000 milicianos, que no son soldados, milicianos del Estado Islámico.